Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión de noticias, de información y de contenido Mega Noticias TV. México regresa, digamos, a un presidencialismo absoluto, con injerencia en los poderes legislativos y judicial, y sin una oposición que dé ritmo y equilibrio a la política. Digamos que por un lado el presidente aún cuenta con capital político para también seguir sus iniciativas, pero con respaldo de un partido joven, pero fuerte. Y también podemos analizar junto con usted lo recién ocurrido con la ley Bonilla. División de poderes, no división de poderes, nos acercamos al autoritarismo. Y este es un tema para tratar a fondo. Y me da mucho gusto tener con nosotros a Luis Carlos Ugalde. Usted lo conoce y lo conoce muy bien. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la invitación y saludos a Gibran. Gibran Ramírez Reyes, ¿cómo estás, Gibran? Qué gusto. Bienvenido. El gusto es mío. Muchos saludos para los dos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues como ustedes saben, vamos a dividir este programa en 4 puntos de análisis que parecen de gran interés para el tema. El primero de ellos es el regreso al presidencialismo absoluto. Estamos de regreso precisamente a este esquema. Es lo que nos espera con en este nuevo propósito de la administración de la Cuarta T. En el bloque 2 podríamos hablar sobre la tentación precisamente del absolutismo, del autoritarismo. ¿Existe esta tentación? El bloque número 3, ¿qué pasó con la ley Bonilla? ¿Qué pasa con este asunto? ¿Ganó terreno el Poder Judicial? ¿Queda sumiso el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con el Congreso allá en Baja California? Y para concluir podemos cerrar con el bloque número 4, entre la tentación de la reelección o de la sucesión disfrazada. Así pues, podríamos iniciar con Gibran. Gibran, ¿qué piensas en este primer disparo que podemos hacer de reflexión sobre el regreso del presidencialismo absoluto? Se había hablado ya en muchas ocasiones que esto no volvería a ocurrir en México, fue una de las partes fundamentales de campaña de la oposición, no se pensaba que podría constituirse una actitud como la que tiene el presidente López Obrador en este momento, sino un equilibrio justo de 3 poderes en beneficio de la nación. ¿Qué piensas? Bueno, creo, la verdad, el enmarcado lo veo bastante sesgado porque creo que parte primero de una lectura histórica bastante limitada. Solemos pensar que la transición a la democracia se trataba no solo de desmontar el autoritarismo, sino que muchas veces la oposición, y en esto hubo un consenso entre izquierda y derecha, intentó desmontar también las capacidades de la presidencia y en general de los políticos electos democráticamente. Entonces, la transición hacia el pluralismo consistió en cierta medida en desempoderar a los políticos porque había una presunción, digamos, con bastante credibilidad de que esos políticos llegaban a su lugar por fraude electoral, que muchas veces era así. Entonces, en el tránsito entre el viejo régimen, que tampoco era un presidencialismo absoluto como se quiso establecer en algunas lecturas desde los años 80, son sobre todo de los años 80 estas lecturas, no venimos de un presidencialismo tan absoluto como se creía, y después pasamos a un pluralismo mucho más autoritario de lo que se quiere reconocer. Lo de la transición a la democracia fue una fantasía chilanga. En el viejo régimen censuraban muchos periodistas, por ejemplo. Me refiero al viejo régimen, ¿no? Al dominio del PRI. Y en lo que se conoció como pluralismo, si bien los grandes medios nacionales tuvieron un momento de gran libertad de expresión, en los estados de la República las prácticas autoritarias se acendraron y hubo muchos más periodistas muertos y hubo mucho más represión de la pluralidad que en los años anteriores. Entonces, pienso primero que el análisis de entrada es chato. Eso no existía como tal y después no pasamos a un pluralismo tan claro, ¿no? Fuera de las grandes ciudades de la República. Y después, reconstituir la credibilidad de la presidencia de la República. Las mayorías, pero por voto de la ciudadanía, no por fraude electoral. Y las capacidades estatales dominadas por políticos electos democráticamente, y en esto yo sí coincido con López Obrador en golpear algunos de los organismos autónomos que asumen
funciones no necesariamente especializadas. Creo que todo ese tránsito nos habla de la relegitimación del presidencialismo que ya tenemos en México, pero es un presidencialismo democrático. No vemos ninguno de los rasgos, y en esto coincidirá Luis Carlos conmigo seguramente. Si nos vamos a cualquier caracterización de autoritarismo de las que hay en ciencia política, no vemos ni la falta de responsabilidad, no vemos tampoco el pluralismo limitado, ni la falta de certeza en las reglas electorales. Lo único que tenemos es un presidente que se expresa con modales muy distintos a lo de los presidentes anteriores para dar sus opiniones sobre todo lo que pasa en el debate público. Pero eso es solo porque somos nuevos en esta práctica pluralista. En muchos países sucede con total normalidad siempre y nadie se anda rasgando las vestiduras. Aquí la transición a la democracia fue también un pacto de buenos modales donde faltaba criticarse entre sí a la clase política, la opinocracia, los conductores de televisión, la labor de los medios en general. Entonces, ahora que se cuestionan esos modos, parecen malos modales y que el presidente se exprese se toma como autoritarismo, pero no hay ninguno de los rasgos que la teoría ha establecido, que la política comparada busca, para hablar de un presidencialismo absoluto, ni mucho menos. De hecho, me parece un absurdo. Luis Carlos Ugalde, si la memoria no me falla, me ayudas, el pluralismo político, sobre todo en el legislativo, se vino generando desde la apertura que permitió José López Portillo en su administración. Curioso, porque José López Portillo fue el único candidato a la presidencia de la República, pero el legislativo, vamos, la bancada, las curules abrieron pues al pluralismo en ese momento. ¿Tú crees que, como dice Gibran, estamos frente a una lectura chata limitada de la historia? Pienso que nunca en México ha habido un presidencialismo absoluto. Eso es un sinsentido como expresión, porque aún en la época dorada del presidencialismo mexicano, en los años 50 o 60, la duración en el cargo era una limitante y jamás ha habido un poder absoluto. Lo que ha venido habiendo en los últimos 30 o 40 años ha sido un acotamiento legal de las capacidades de un presidente para poder hacer. Eso es lo primero que debo decir. Segundo, desde 1997 el presidente mexicano tiene un contrapeso en el Congreso, que por cierto, ese contrapeso en el Congreso que tenía el presidente o ha tenido el presidente mexicano se fue corrompiendo por fenómenos de corrupción. Y no solamente a nivel del presidente, sino a nivel de los gobernadores que vieron que cuando tenías un Congreso de oposición, pues más te valía cooptarlos con dinero, con corrupción, con moches. Esto es un fenómeno que corrompió el sistema de pesos y contrapesos. Y en ese ejercicio han participado todos los partidos. En este mismo momento, por ejemplo, hay una acusación de que Morena, mayoría en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, está practicando lo mismo. Y esto ha sido un fenómeno generalizado. Ahora bien, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, que no tenía una mayoría absoluta en el Congreso, se creó una figura que se llamó el Pacto por México, que en los hechos le confirió al Poder Ejecutivo un enorme poder político y a este grupo de partidos que negociaban fuera del Congreso el control completo del control del país. Esto fue algo comentado hace 6 años, pero vale la pena decirlo porque hoy nuevamente se comenta que dada la hegemonía que tiene Morena en ambas cámaras del Congreso y en 21 congresos locales, luego entonces el presidente puede hacer lo que le viene en gana. Y aquí entramos a un fenómeno que tiene que ver efectivamente con una tradición de sumisión que han ejercido los legisladores, sean de Morena hoy, sean del PRI ayer, que piensan que a su presidente lo tienen que apoyar sin ningún tipo de restricción y piensan que si le ponen un contrapeso es una suerte de traición. Y creo que eso está pasando en este momento con Morena, que no saben ejercer un mecanismo dual, que es el de apoyar el proyecto político de su presidente, lo cual me parece válido, pero a la vez ejercer los controles democráticos que tiene el Congreso. Y esa doble vertiente no están sabiendo ejercerla, como tampoco lo supo hacer el PAN o lo supo hacer el PRI. Por cierto, el PAN sí tenía muchos más mecanismos para poder contrapesar a su propio presidente. Y yo creo que ese es el temor que da en este momento, que la hegemonía del presidente
puede atender a el abuso del poder. Y yo creo que efectivamente, y esto no tiene nada que ver con la moralidad ni con las costumbres, cualquier político sin contrapesos tiende a abusar del poder, y ese me parece que es uno de los riesgos que enfrenta este gobierno. Luis Carlos, entiendo entonces que si no podemos clasificar, determinar un presidencialismo absoluto, estaríamos hablando del regreso legislativo al dedazo. No, yo creo que lo que en México no ha cambiado es que tenemos un Congreso, o puesto de otra manera, tenemos poderes legislativos poco profesionales que actúan con sumisión, con una enorme inexperiencia. Eso desafortunadamente es una de las omisiones del cambio político en México. Segundo, tenemos muchas prácticas políticas de Morena que se parecen muchísimo a lo del peor época del PRI. Y tercero, y esto sí es algo nuevo, bueno, no es nuevo, esto sí es un regreso al siglo XX. Tenemos un presidente que no le gusta negociar, tenemos un presidente con un estilo unipersonal de tomar decisiones, tenemos un presidente que desdeña el poder legislativo, lo ve incluso como un trámite, y en ese sentido eso hace que el presidente tienda a tomar decisiones unipersonales y luego querer imponerlas al Congreso. Y yo creo que eso en ocasiones dificulta la toma de decisiones. Gibran Ramírez, ¿tu opinión al respecto? Sí, yo creo que ahí hay siempre lo que decía. El discurso de la transición y la construcción del pluralismo mexicano quiso adoptar ciertos modos de los parlamentarismos. Entonces, por eso extrañamos, creo, una Cámara de Diputados mucho más activa, que en ningún presidencialismo funciona como tal. Pero es que ni siquiera eso, incluso en los parlamentarismos, es muy raro que la bancada del gobierno le vote algo en contra. Puede ser que la diferencia en este caso, pero tiene que ver más con el diseño institucional, con la legitimidad de origen, es que las decisiones se toman en un sitio, se mandan las iniciativas desde ese sitio y no necesariamente se deliberan entre la bancada antes de definir los apoyos, pero eso sí que es una cosa propia del diseño institucional de cualquier presidencialismo. Creo, por otra parte, que fueron los electores los que determinaron que hubiera una gran mayoría de los diputados siguiendo el proyecto político del presidente López Obrador, y lo natural es que se le apoye. Desde luego que hay algunos guiños republicanos de representantes de diferentes generaciones de la clase política mexicana que creo que suman al debate y que vienen de Morena mismo, como el caso de Porfirio Muñoz Ledo, o dependiendo el caso, hay encontronazos entre el líder de la bancada, Mario Delgado, y si alguien propone una reforma en materia de pensiones. Ha habido varias cosas en que se ha expresado esa pluralidad. En lo que sí coincido con Carlos, definitivamente, es que un pendiente del cambio político en México, y lo es en cualquier cambio de régimen, es la profesionalización del personal político. Si el viejo PRI se tardó mucho en generar cuadros propicios para mantener su régimen y que estuvieran formados ya sea para el partido, para la administración, y la generación de la transición a la democracia sobre todo se nutrió de la generación del 68 en cuanto a intelectuales y a cuadros políticos. Ahora se está delineando los contornos de una nueva, no me gusta la categoría de clase política, pero sí del personal dirigente de las instituciones del Estado, y no alcanzamos a ver todavía muy bien de qué se trata. Desde luego estamos en ese proceso de profesionalización y creo que para eso es una buena noticia la reelección en el caso de los diputados de Morena, que podrán profesionalizarse, que muchos buscarán permanecer ahí, de los de mayoría relativa, claro. A ver, vamos a hacer una pausa. Esto está tomando un tono sumamente interesante porque estamos hablando de una pluralidad que se ejerce en el país, pero preocupa escuchar que se trata de un legislativo, de un Congreso improvisado o con miembros improvisados o inexpertos que necesitan un periodo de transición, que tiene que ser la reelección para buscar una profesionalización. En tanto, bueno, pues pasan no solamente meses y semanas, sino años en espera de una composición digna que esperamos en el legislativo. Y otro de los puntos que quisiera aclarar después de la pausa, que será muy interesante, es
si no aceptamos por chatos, por limitados, el término de presidencialismo absoluto, preguntaría si entonces estamos rayando en el presidencialismo autoritario. Vamos a una pausa, esto es A Fondo, regresamos. Muy bien. Gracias a ustedes. Luis Carlos, ¿cómo has estado? ¿Qué onda, Carlos? Bien, esta, Yo, y te he observado en muchos debates y opiniones. ahí, Muy bien, ¿cómo ¿no? Y a estás, ti Carlos? ¿Qué onda? también en Canal 11, Gibran, muy bien. Muchas gracias. Ahí Ahí vamos, andamos. ¿no? Todo lo que es Sí. opinión y debate nutre. Se oye ahí un sentido medio raro, ¿no? Sí, pero estamos en pausa, están corriendo, no te preocupes, Gibran, ahorita nos dan línea. Bueno, instrucciones. Okay. Listos. Si me permiten un poco de ejercicio en la memoria, Gibran y Luis Carlos, yo recuerdo que cuando se cometían algunos errores, para no decir pifias, al inicio de la administración del presidente Fox y la sociedad o los partidos políticos reclamaban, él decía que no movería a su gabinete porque estaban aprendiendo. De la administración de Fox para acá ya han pasado pues, varios ciclos, varios periodos, varios compromisos políticos, y me da la impresión, haciendo eco del comentario de Gibran y del propio Luis Carlos, de la improvisación o de la falta de experiencia del legislativo, que hay personajes que, déjame ponerles nombre y apellido, como Mario Delgado, como Ricardo Monreal, como el propio Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido presidente de dos partidos antagónicos como el PRI, el PRD, el propio Fernández Noroña y otros ejemplares que andan por ahí, pues que lo que menos tienen es inexperiencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Gibran? Sí, es el caso, es el caso. Son algunos cuadros con mucha experiencia que vienen sobre todo del PRD, pero son los menos. Lo preocupante es que sean esos cuadros los únicos que tenemos para mandar. Estamos viviendo de prestado de la generación de la transición a la democracia. Son cuadros, desde luego, que venían del PRD, pero son los menos. Tenemos mucha gente nueva que llegó a Morena y que se incorporó a las candidaturas. A mí me parece esto muy bien. Me parece sano de una democracia. Los diputados no deben de ser expertos. Los diputados deben representar el sentir de la gente que está en su distrito, siendo el caso de los de mayoría relativa, o deben de representar los dolores, los agravios y las demandas plasmadas en los programas políticos de los partidos, si es que son plurinominales. Entonces yo creo que está bien que haya esta mezcla, pero aún así hay un cierto periodo de aprendizaje que se está dando en algunos de esos compañeros y creo que se ha echado de menos a un partido que los ayude a eso. El partido, en este caso, no coincido tampoco con lo que planteabas al principio del programa, de que sea un partido fuerte. El partido tiene una intención de voto alta relativa porque los otros están peor.
pero si vemos la intención bruta, es baja. Digamos que Morena se inscribe en esa misma crisis de los partidos políticos tradicionales, y si bien antes era muy superior su intención de voto, acaso las pugnas internas lo hayan debilitado. Entonces, mientras están preocupados por pelearse el aparato del partido, pensando en las candidaturas del próximo año, pensando en los presupuestos, pensando en todo eso, a mucha gente de esa que, insisto, está bien que hayan llegado sin experiencia política, porque ese cambio es el que pedían muchos de los votantes. Pero el partido tenía que haber ayudado a que supieran todos, por lo menos, sus atribuciones. Yo creo que muchos, incluso la mayoría, lo ha hecho muy bien, pero muchos otros han carecido de ayuda para llevar adelante sus encargos. Con todo y esto, no veo que eso represente de ninguna manera un problema para la democracia mexicana ni para el pluralismo. Yo no veo presidencialismo absoluto, pero tampoco veo presidencialismo autoritario. No tenemos ninguno de esos rasgos. Se ha presumido muchas veces que en la conformación de la Suprema Corte, porque la mayoría se ejerza, que en la conformación de los organismos autónomos, porque la mayoría se ejerza. Lo único que vemos, nada más que ya era muy raro, porque no lo tenemos desde 97, es gobierno unificado. Pero es gobierno unificado, en este caso, por una muy clara mayoría en las urnas. O sea que lo que tenemos se llama normalidad democrática. Así, simple y sencillamente. Luis Carlos, ¿cuál es tu apunte en este sentido? Porque me veré muy rudo en el comentario, pero si no estamos acudiendo a un legislativo de improvisados, quizás sí de saltimbanquis. Yo di algunos nombres hace unos momentos, pero vemos que se prestan, se rentan o se venden a los políticos, que pasan, por ejemplo, del PRI al PRD, del PRD a Morena, o peor aún, los partidos como grupo se presentan como lo que se calificaba bisagras, y ahí tenemos al Verde, al PT o a la misma Convergencia. ¿A qué estamos jugando entonces? ¿No hay equilibrios o solamente es un disfraz? Mira, Carlos, nosotros en Integralia Consultores hemos dado seguimiento al Congreso mexicano en los últimos 10 años. Yo en lo personal, mi tesis doctoral es sobre el Congreso mexicano, de tal forma que he estado dando seguimiento a los problemas estructurales. Y el primer problema estructural del Congreso mexicano es que el Congreso, a pesar de su mayor importancia, sigue siendo secundario en un régimen presidencial. El segundo es el sistema de incentivos. Los legisladores en México, al menos hasta el 2018, seguían respondiendo a la institución presidencial porque era la que era dadora de oportunidades, de presupuestos, de dinero, de moches. Hasta ahora, en el gobierno de López Obrador, sigue ocurriendo el mismo fenómeno, probablemente por la potencia del liderazgo de López Obrador. Yo soy de quienes piensan que por las características de Morena, que no es un partido con reglas claras, esta disciplina que yo a veces veo como sumisión, se va a ir a empezar a resquebrajar, sobre todo en la segunda mitad del sexenio. Y entonces López Obrador va a empezar a encontrar más dificultades dentro de su propio movimiento. Ahora bien, siempre hemos tenido en México un Congreso de inexpertos, sobre todo por el tema de la no reelección y por otras razones. Yo no soy de quienes piensan que para ser un buen legislador hay que tener maestría. No, porque lo doctor no quita ya saben qué. Pero lo que sí me parece es que requieres conocimiento, requieres experiencia y requieres interés. En esta legislatura que inició en 2018, lo que se observa son dos fenómenos. Primero es una caída aún mayor de la calidad y de la experiencia de los legisladores. Podemos saber si esto es bueno o es malo, pero el hecho es que la calidad promedio de los legisladores en México cayó mucho por varias razones. Primero, porque muchos legisladores que fueron postulados por Morena no tenían ni idea de que iban a ganar, porque algunos fueron seleccionados por medio de tómbola, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que en la práctica tampoco muestran mucho interés por aprender, tampoco muestran mucho interés por el diálogo democrático, tampoco muestran mucho interés porque las comisiones funcionen adecuadamente. De tal forma que pues estamos, sí, creo yo, al menos esta legislatura, al menos lo que ocurrió en 2019, ante uno de los legislativos
más inexpertos y sin interés en poder mejorar su desempeño. Y reitero, probablemente se trata de la figura tan potente de López Obrador. Y segundo, tenemos un presidente que no le interesa tomar en cuenta al legislativo. Hace 2 semanas, cuando el presidente envió la iniciativa para reformar la ley de presupuesto, se comenta que ni siquiera en Morena, en el grupo parlamentario, estaban enterados del contenido de esta iniciativa, lo cual quiere decir que este estilo gerencial de López Obrador hace aún más que el presidente, lejos de querer negociar, lo que quiere es mandar sus iniciativas y que se las aprueben. Y el tema del diálogo, la construcción de consensos, creo que el presidente lo tiene sin cuidado. Esto creo que puede cambiar y creo que sería muy saludable que así fuera desde el interior de Morena. Luis Carlos, solo para aclarar en tu aseveración, cuando hablas de moches, entiendo moches políticos. Y si afirmas esta calidad de moches políticos, ¿estás hablando de cuotas, cuates y cotos? No, estoy hablando de un fenómeno que se gestó desde mediados de la década del 2000. Nosotros en Integral hicimos un estudio sobre la negociación política del presupuesto entre el año 97 y 2018, y lo que se gestó alrededor de 2005 fue un intercambio en donde la mayoría del PRI, aliado con el PRD, le decían al presidente Fox: si tú quieres que te aprobemos tu presupuesto, requerimos dinero para estos proyectos. Esto no necesariamente es corrupción, se trata de un intercambio clientelar. Pero después, en la parte final del gobierno de Calderón, pero sobre todo en el de Peña Nieto, se institucionalizó. Y básicamente lo que se gestó fue la asignación por cabeza de montos que iban de 10 a 30 millones de pesos para que cada diputado los asignara de manera libre. Y entonces se gestó una industria de sobornos en donde yo era diputado, tenía 30 millones para asignarlo al municipio o gobierno estatal que yo quería, y entonces los gobernadores o los alcaldes te ofrecían una comisión. Dame tus 30 millones y yo te doy a cambio 6 millones de comisión, o 5 o 2. Y esto es un fenómeno que sí se gestó. No eran todos, pero eran muchos los legisladores que así lo hicieron. De hecho, una buena noticia con López Obrador es que él eliminó estas partidas llamadas de los moches, y dentro de Morena hubo una enorme irrupción porque muchos legisladores de ese partido, de todos, vienen con esa expectativa de que requieres dinero para hacer política. Hasta ahora no se ha dado ese fenómeno. Y esto claramente me parece un aspecto positivo, pero este fenómeno se reprodujo en muchos gobiernos estatales, se reprodujo en el Congreso de la Ciudad de México, y ha sido un fenómeno que es probable que en estos momentos haya disminuido. Bien, vamos a hacer una pausa. Regreso directamente con Gibran Ramírez para que nos comente si está de acuerdo con esta aseveración de Luis Carlos Ugalde de que López Obrador se maneja a través de un estilo gerencial en el poder. Pero también rogaría a los dos, a Luis Carlos y a Gibran, entrar de lleno al tema de la ley Bonilla para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Si hay separación de poderes o es una imposición del Congreso de Baja California, o incluso la moderación, déjenme llamarlo de esta manera, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en cámara, en tribuna, en curul, dice que es anticonstitucional, pero luego en una grabación que se exhibe, pues festeja con el señor Bonilla, pues lo que ella consideró un triunfo por sobre la Constitución. Esto es A Fondo, regresamos.
Caramba, lo que son las cosas en este programa y en esta ocasión va a haber un segundo punto de reflexión o de memoria sobre la administración de Vicente Fox Quesada, porque desde entonces, Gibran, yo no había escuchado que el poder se administrara de forma gerencial. De esto se acusaba mucho a Vicente Fox, lo acaba de decir Luis Carlos Ugales, su percepción de cómo se está llevando el control de la administración a través de Andrés Manuel López Obrador. Te preguntaría, Gibran, ¿estás de acuerdo con esto para luego entrarle a la ley Bonilla? No, y tampoco estoy de acuerdo con que la calidad del Congreso sea baja. No sé, me gustaría ver el instrumento. Ahora me voy a echar un clavado en la página de Integralia para ver cómo es que establecieron, no sé si es un índice o cómo establecieron la calidad de los legisladores. Claro que la inexperiencia de algunos es patente, pero en algunos casos es también una ventaja. Creo que hay cosas que no son fáciles de establecer, como la representatividad. Y creo que ahora la crisis de representatividad ha cedido bastante y por eso se disminuyó la fragmentación en el sistema de partidos. Creo también, coincido en que es un avance que se eliminara el fondo de moches y que si hay que buscar el autoritarismo, y creo que en esto también podría estar de acuerdo Luis Carlos, probablemente sea en el nivel subnacional. Todas estas prácticas que empezaron a hacerse en el Congreso Federal se reprodujeron en todas las legislaturas y lo que pasó en Baja California es solo otro ejemplo de eso. Hubo más de una denuncia de que el gobernador Bonilla procedió mediante el soborno. Yo no sé si eso sea cierto, eso lo tendrá que investigar la fiscalía, pero sí es claro que la política local sigue funcionando según cánones muy distintos, con menos transparencia, con una costumbre propia del viejo presidencialismo de avasallar y saltándose ahí sí la división de poderes por los medios más básicos, como es el caso de asignar recursos directamente por legislador. Eso creo que estuvo muy claro en la ley Bonilla, creo que muchas voces dentro de Morena la repudiaron desde el principio, otras no, pero creo que quedó muy claro que aunque se trate de un amigo del presidente, esto lo dijo el presidente en público una, dos, más veces, aunque se trate de un amigo del presidente, procedió inconstitucionalmente con la connivencia de todos los partidos en Baja California. ¿Acaso porque a nivel subnacional las estructuras autoritarias sí están mucho más vivas? Pero a nivel federal lo que vimos fue salud republicana y una corte operando como debía hacerlo para salvaguardar la certidumbre constitucional. Oye, Gibran, ¿pero no te parece un despropósito, por decirlo de esta manera, la conducta democrática que muestra el presidente López Obrador en el caso Bonilla, con la referencia que hice de Olga Sánchez Cordero, que en público asume una conclusión, pero en lo privado, sin saber que le están grabando, dice absolutamente lo contrario, y es secretaria de Gobernación? Claro que me parece mal lo que hace la secretaria, pero yo creo que el presidente hay que juzgarlo por sus dichos y el presidente lo que dijo es ya decidirá la Suprema Corte y el Poder Judicial. Y no se metió, de hecho no se metió y creo que es algo que se le reprocha, pero podemos tener otra pista de su comportamiento en varias cosas, pero por ejemplo en particular con Bonilla. Bonilla estaba muy metido y era un activo defensor público del proyecto de Constellation Brands y estuvo impugnando la consulta que se impulsaba desde el Poder Ejecutivo porque fue una promesa de campaña. Bueno, también en ese punto el presidente fue consecuente con eso. Creo que tenemos un error si buscamos dobleces ahí, porque lo que se dijo que iba a pasar por parte del presidente terminó sucediendo. Entonces, buscarle ahí en medio dobles interpretaciones, creo que simplemente sería una pérdida de tiempo para nosotros. Por la otra parte, que quizá no lo contesté, lo del estilo gerencial, y cierro con eso esta participación. No, yo creo que lo que tenemos es un estilo presidencial. Desde luego que si López Obrador no fuera un presidente, sino un primer ministro, sus iniciativas irían ya consensadas con su bancada. Pero no, aquí el presidente de la República, que tiene su legitimidad de origen propia, escribe una iniciativa, la manda al legislativo y el legislativo entonces la lee y opina y eso es bastante normal. Además, una iniciativa para regular
poderes que tenía la presidencia en sus manos sin regulación alguna, como las adecuaciones presupuestarias, y que por intereses se leyó como completamente lo opuesto, como si fueran asignaciones arbitrarias, cuando sobre estas sí habrá reglas. Luis Carlos, tu réplica. Mira, cuando decía estilo gerencial, no estoy hablando de que el presidente sea un gerente, es un término genérico. ¿Cuál es su estilo gerencial? Su estilo de tomar decisiones. Creo que el estilo del presidente López Obrador pues es el estilo de un líder populista, y lo digo de manera descriptiva, no estoy haciendo un juicio normativo. Es un estilo populista que tiende a ser personalizado, voluntarista, y eso genera poco diálogo. Por eso para el presidente su gabinete es secundario, porque finalmente él toma decisiones por medio de la intuición, por medio de su experiencia, por medio de lo que cree que es lo más redituable, etcétera, etcétera. Ahora bien, en ese sentido, a mí sí me parece una omisión de López Obrador el no haberse pronunciado sobre la ley Bonilla. Si efectivamente el presidente tiene valores democráticos y de Estado de Derecho, creo que el presidente no se hubiera entrometido si en su momento, hace varios meses, hubiera dicho que él está en contra de que se cambien los mandatos de los gobernantes en México. Punto. No lo hizo, lo pateó la pelota, se salió por la tangente, y al hacerlo lo único que generó fue la sospecha de que él implícitamente estaba a favor, sobre todo porque Jaime Bonilla es un amigo personal de él y de su esposa. De hecho, una de las cosas que más propagó Jaime Bonilla cuando fue candidato eran espectaculares en todas las ciudades de Baja California, él con la pareja presidencial, de tal forma que esa cercanía personal que tiene y que disfruta hace muy difícil pensar que el presidente no estuviese enterado. No quiere decir que el presidente lo ordenó, pero puede ser que simplemente lo toleró, y me parece que el presidente debió haberse pronunciado. Llama la atención, por cierto, que 4 días después o 3 días después del fallo de la Corte, el presidente no se ha pronunciado. Ha tenido 3 o 4 mañaneras para hacerlo y no lo ha hecho, de tal forma que este es un dato muy importante. Ahora me parece, no sé si saludable, me parece correcto y legal que la Corte haya fallado lo que hizo. Me parece que fue un intento cínico de un gobernante el haberlo hecho. Me parece que lo que ocurrió ahí hace varios meses, donde participaron diputados locales del PAN y de Morena, puede constituir los indicios de algún tipo de soborno. Y también creo que claramente esto es una buena noticia porque genera cierta certeza de que hay límites al ejercicio del poder que no pueden ser traspasados. Pero podemos estar de acuerdo en que el presidente no se metió ni a favor de limitar la intentona de Bonilla, ni en contra de esta, que me parece que eso da cuenta de esa voluntad republicana que después se reflejaría en el mandato de la Corte, digamos que se correspondió, y acaba, creo, con el mito de una Corte poco profesional, subordinada al López Obradorismo, en cualquier sentido, ¿eh? Luis Carlos. Sí, estoy de acuerdo que no se metió. A mí me hubiera gustado que no que se metiera, que expresara una convicción. Si el presidente tiene valores democráticos, me parece que cuando alguien, aun sea su amigo, comete un intento de violentar el marco democrático, el presidente tiene que decir, me parece que esto es incorrecto. La Corte decidirá, pero puede expresar un punto de vista. El presidente los ha expresado en muchísimos temas, de tal forma que me parece que esa omisión llama la atención. Creo que hubiera sido deseable que se expresara en ese sentido, y creo que ahora hace falta una reflexión. Es mi comentario. Luis Carlos, tú eres un hombre de academia, de equilibrios, déjame decir, de razón, de argumentación. Gibran tocó un tema muy interesante que quisiera que lo desarrolláramos, que es el autoritarismo. Ya no estamos hablando de un presidencialismo absoluto, sino de autoritario. Este ejercicio de las consultas, de las asambleas de dedo alzado, etcétera, que contravienen, porque el tema lo tocó el propio Gibran, por ejemplo, esta inversión extranjera directa de una cervecera allá en el norte del país, el que la voluntad popular cobije las decisiones o disfrace las decisiones del Ejecutivo, ¿es correcto? ¿Es un autoritarismo disfrazado? Bueno, pues para mí no. Hay muchas cosas que no se llevaron a cabo como debían de ser.
en ese y en otros procesos. Es más, diría casi en cada uno de los procesos de concesión, por ejemplo, para otorgar territorio a mineras, la consulta es una vacilada. En los mecanismos de consulta que se habían hecho no habían tomado en cuenta realmente la participación de la gente. Entonces, abrir estas consultas a mecanismos más amplios me parece correcto. Algunos han hablado incluso de la necesidad de normarlas más precisamente y llevarlas al INE. Y podría ser, pero bueno, el INE ya está muy sobrecargado de labores. Entonces, lo que me parece es que por primera vez el mecanismo de consulta para llevar a cabo estas sesiones de recursos de la nación a empresas privadas, en este caso se implicaba el agua, profesionaliza o establece procedimientos que se habían ignorado por completo en el periodo pasado. Era un escándalo, pero la Secretaría de Economía tenía prácticamente un manual para simular consultas y poder llevar a cabo las inversiones sin la oposición de los ciudadanos. Entonces, probablemente tendríamos que establecer mecanismos estandarizados para llevar a cabo estas consultas de manera no solamente con las votaciones, que no fue una votación a mano alzada en ese caso, sino también preguntando a la gente, es decir, haciendo estudios cualitativos profundos, antropológicos incluso. Ese será otro paso que hace falta, pero por lo menos el expediente de la consulta está importando ahora. Y creo que ni en el caso de Constellation Brands ni en otros había una ejemplar práctica del Estado de Derecho. No, al contrario, el nombre de la inversión extranjera se dejaban de lado muchos requisitos para obtener licencias y permisos. Lo único que pasó aquí es que se puso un alto en un punto y creo que es un alto legítimo que está dentro de las reglas. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a la práctica de la democracia, salvo en algunas elecciones, cada 3 o cada 6 años. Esto, aunque participe poca gente de la que va a ser afectada, participa mucha más de la que participaba anteriormente. Entonces creo que no tenemos a nivel federal, ningún elemento para hablar de un régimen autoritario, pero diría ninguno, o sea, de todos los que establecería la ciencia política. Voy a repasar algunos, espero no ser chocante, pero es un régimen político en que ciudadanos investidos de libertades eligen periódicamente, mediante sufragio, a representantes y toman decisiones con base en el principio de mayoría. Eso se hace. ¿Se respetan los derechos de minorías? Sí, se hace. ¿Tenemos gobierno representativo? Sí. ¿Elecciones libres, imparciales y frecuentes? Las tenemos. ¿Libertad de expresión? Hombre, como nunca. Hay toda una industria de medios dedicada a pegarle al presidente por deporte. Acceso a fuentes alternativas de información, todas las que se quieran. Autonomía de asociaciones y ciudadanía inclusiva. Tenemos todo eso. Lo único que pasa es que lo estamos viviendo muy intensamente y eso lleva a que en algunos sitios afloren los discursos menos elaborados y más pasionales. Y creo que a esto han contribuido mucho las redes sociales. Creo que sin Twitter y la necesidad de reducir los razonamientos a pequeñas frases que no admiten matices, sería imposible ver algunas de las sentencias más graves de los intelectuales mexicanos que hablan de un cataclismo. Sin la necesidad de redactar tweets, probablemente Enrique Krause nunca hubiera dicho esto de que estábamos transitando hacia una monarquía absoluta, que lo dijo después de la elección y que es un completo sinsentido. Creo que eso ha afectado al debate público. Creo que hacen muy bien espacios como estos, con personas dispuestas a dialogar, digamos, en un terreno de encuentro, y eso se lo reconozco a Luis Carlos desde antes en varios de sus trabajos, que creo que han explorado terrenos a los que no se atrevió la ciencia política más convencional de la transición a la democracia, como por qué más democracia significó más corrupción. Y creo que tenemos que propiciarlos cada vez más. Así que haría un llamado finalmente para hacer que lo que está pasando en la República, en la vida pública, se corresponda un poco más con lo que tenemos en la conversación. Creo que aquí lo estamos haciendo, de verdad.
A ver, vamos a hacer una pausa. Eres un provocador, querido Gibran, porque no solamente nos has invitado a varios temas de reflexión, sino que ahora el propósito sería abrir uno precisamente sobre la conducta de los medios de comunicación en este ejercicio democrático en la administración de López Obrador, porque hablas de libre expresión, pero yo creo y registro en la historia que nunca habían sido tan menospreciados, tan criticados, tan mal calificados desde la figura presidencial, los medios y periodistas, comunicólogos. El mismo presidente les ha dicho chayoteros, sopilotes, conservadores, etcétera, etcétera. Sería un tema muy interesante a debatir. Vamos a una pausa y regresamos para el último bloque que trata sobre la transición de la reelección o la tentación de la reelección en una aparente sucesión disfrazada. Y volveré al tema con Luis Carlos sobre este autoritarismo que me parece tiene una máscara, una careta, porque hablamos de la consulta popular, querido Luis Carlos, pero para algunas cosas, para las que conviene y para las que no conviene, no. Por ejemplo, no hubo asamblea callejera de levantadedos para el Tren Maya ni para Dos Bocas, pero sí para una inversión extranjera. Y yo preguntaría, y esto también va para Gibran ahora que regresemos, es decir, qué bueno que se nos invite, se nos convide a decisiones nacionales. Pero en el asunto, por ejemplo, de la reforma energética, ustedes dos, que son hombres letrados, instruidos, informados, preguntaría si saben a qué presión sale el petróleo del subsuelo o cuántos litros de combustible caben en un barril o en un vientre de un barco, como para poder levantar la mano y opinar sobre la reforma energética. Lo mismo si saben de meteorología o de presiones atmosféricas para el aterrizaje de un avión, como el 747, para opinar sobre un aeropuerto, o bueno, en este caso de lo que estamos hablando es de inversiones extranjeras que convidan pues a la recuperación económica de este país. Esto es una pausa, regresamos, estamos a fondo, volvemos. Muy bien, pues vamos a este último bloque que tratará sobre la tentación de la reelección o de la sucesión disfrazada, pero yo te preguntaría, Luis Carlos, que has estado al frente del órgano de la institución electoral más importante del país, si se vale que en una democracia decidan quienes no conocen el tema. Hablábamos de la impreparación de los legisladores,
Digo, con todo respeto, yo pregunto si cualquiera que camine en la calle puede levantar la mano para decirnos si puede o no aterrizar un avión en el aeropuerto de Toluca. Tu opinión, y vamos sobre la reelección disfrazada. A mí me parece que es un idealismo populista el darle al pueblo méritos más allá de lo que la población en realidad demanda de un gobierno. La mayor parte de los votantes votan por sus gobernantes para que tomen decisiones responsables y elijan legisladores para que los vigilen, punto. Esta idea de que el pueblo es responsable, participativo, no encuentra sustento en México. Desde 1991 en México se han dado leyes de participación ciudadana y si uno analiza lo que ha ocurrido con el uso de esas leyes, uno descubrirá que escasamente se han aplicado. Si uno analiza lo que ha ocurrido con las figuras de plebiscito, referéndum, con la iniciativa ciudadana, con las candidaturas independientes, que son figuras que existen desde hace 10 o 15 años, a la mayor parte de la población no le interesa. Y esto simplemente habla de que tenemos una sociedad con escasos valores democráticos y participativos. Pero tenemos un presidente que todos los días se ensalza y le adjudica a la sociedad cualidades que no tiene. Y hay que ser claros, no tiene. Uno de los grandes problemas de México país desde el siglo XIX es los escasos valores democráticos de su población. Y hoy tenemos un presidente que nos dice algo que es inexistente. Segundo tema, yo creo en la democracia representativa y a mí me gustaría que el presidente tomara decisiones vigilado por el Congreso, con base en la legalidad. Me parece que hasta ahora la experiencia de estas consultas ha sido más una justificación política, decisiones que el presidente considera convenientes. Ojo, el presidente modificó la Constitución para que las consultas populares, que por cierto propuso su archienemigo Calderón, pudieran llevarse a cabo una vez al año. Antes eran cada 3 años. Y a pesar de que eso se legisló el año pasado, el presidente se saltó las trancas, no usó ningún marco legal y convocó una consulta que no tiene asideros en ningún lado. Y básicamente lo que hizo fue tomar una votación a mano alzada, por cierto, en el inicio del confinamiento, y me parece a mí que esto no tiene validez porque no tiene asideros legales. Si vamos a hacer una democracia participativa directa, ok, hagámosla, pero con reglas que se respeten y López Obrador no lo ha hecho hasta ahora. Sería mi punto de vista. Gibran, como joven que escuchan los jóvenes, dime con toda franqueza, ¿estamos frente a la tentación de una reelección disfrazada? No, de ninguna manera. Eso es una fantasía de cierta comentocracia. La consulta para la revocación de mandato es estrictamente lo contrario a eso. Si al presidente se le puede retirar la confianza, como en los regímenes parlamentarios, quien se la otorgó, en este caso son sus propios electores, lo único que esto hace es flexibilizar más el régimen para caso de que tuviéramos una crisis política. Imaginemos qué habría pasado si con Peña Nieto hubiéramos tenido la misma posibilidad. Seguramente no habríamos llegado al mismo grado de desconfianza pública, de descomposición política. Ahora, por ejemplo, muchos empresarios han hablado de la necesidad de que se vaya López Obrador. Le dijeron a Carlos Salazar que querían pedirle la renuncia como si fuera su empleado. Así se lo dijeron. Bueno, ahí hay un mecanismo. Si hay muchos sectores enojados con el reformismo, con el estilo personal del presidente, pues desde luego que pueden recurrir a eso. No hay ninguna tentación reeleccionista. López Obrador ha declarado ser un maderista en eso desde siempre. Yo creo que se le puede creer. Algunos estaríamos de acuerdo en que hubiera reelección, no por esto, sino por la experiencia internacional, pero López Obrador se ha declarado en contra, incluso desde antes de ser presidente. No solo lo hizo, después firmó un acuerdo notariado. Ya no hay manera de que se le crea. Y creo que estamos mezclando dos cosas. Una son las consultas que se han legislado para cambiar las leyes, para cambiar las reglas del juego. Y las otras son las consultas que son un componente para que vayan adelante, para obtener los permisos, para tener regularidad en la gestión de los proyectos. No son lo mismo. O sea, no podía recurrir a esa consulta que se había legislado. En segundo lugar, no fue una consulta a mano alzada.
fue una consulta formal donde la gente fue y depositó su voluntad. Y después se trata de dos cosas muy distintas. En el caso de Constellation Brands, de un proyecto que ya estaba encaminado, una inversión en la que había una queja de muchos habitantes, de colectivos, de organizaciones de la sociedad civil, y había litigio también en cuanto a si se habían llevado a cabo o no todas las previsiones legales para seguir con ese proyecto. En el otro caso es un proyecto de cero, el Tren Maya. No solo eso, sino que se sancionó en las urnas porque era parte del programa político que el ahora presidente presentó a los electores. Entonces ya estaba legitimado para hacerse por esa elección. Fue uno de los proyectos estratégicos. Yo creo que ahí no había ningún secreto y por lo tanto no había necesidad de realizar la consulta en los mismos términos. Entonces la consulta que se hizo, que fue profunda y que arroja hallazgos muy importantes, es sobre cómo hacerla, cómo hacer el Tren Maya, y en eso ha habido un litigio muy importante, político, científico, con organizaciones de la sociedad civil sobre el trazado del Tren Maya y el calado del proyecto inmobiliario que va a arropar, y va a ser un proyecto de muchos polos distribuidos que invente o que genere nuevos espacios de atracción turística, o si será un polo de grandes ciudades que sature puntos que ya son estelares para el turismo mexicano como Bacalar. Creo que para eso es muy importante hacer la consulta en esos otros términos, o sea, son cosas absolutamente distintas. 15 segundos, Luis Carlos, ¿alguna apreciación para cerrar programa? Sí, primero me parece, a mí no me gusta la consulta revocatoria de mandato. Elegimos a López Obrador para 6 años. Me parece que esto entraña enormes riesgos para él y para el país. Si queremos que el gobierno dure menos, hagamos presidencias de 4 años con posibilidad de reelección, pero esto va a polarizar al país. La gente que votó por López Obrador votó por 6 años. ¿Cómo que ahora le van a cambiar el mandato para lo cual la gente? Segundo, lo que López Obrador más se esconde detrás de esto es una suerte de ejercicio de ratificación de mandato. ¿Cómo es posible que él haya dicho, ya lo dijo, que él va a pedir a sus seguidores que pidan su propia consulta? Quien no quiera que se quede puede pedir la revocación, pero a mí me parece que esto va a polarizar al país. Mejor exijamos que el gobierno cumpla, que el Congreso vigile y el presidente debe durar 6 años. Pues Carlos Ugalde, Gibran Ramírez Reyes, un privilegio haber estado en esta magia que son los medios de comunicación. Nos tenemos que volver a encontrar. Mi gratitud, mi reconocimiento. Luis Carlos, Gibran, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un gusto. Y bueno, pues el tema interesante y tenemos puntos pendientes que solucionar con usted. Muchas gracias. Esto es A Fondo y nos encontramos en la próxima emisión.